Son las 7 de la mañana, las 6 en las 7 Islas Canarias. Google entra en una nueva era de la inteligencia artificial. Se ha volcado por completo en la era de la IA agéntica, de los agentes de la IA. En la conferencia de desarrolladores que ha tenido lugar esta noche, ha presentado herramientas que ya no solo responden a preguntas, realizan tareas complejas de forma autónoma. Todo esto cuando hoy presenta resultados NVIDIA. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. Y es que esa conferencia de desarrolladores ha dejado muchas novedades, algunas realmente sorprendentes. Por ejemplo, su IA, el Gemini 3.5, se puede decir que toma el control. Se convierte ya en el modelo por defecto del buscador y la propia app de Gemini. Va a ser ultra rápido, 4 veces más que cualquiera de sus competidores de inteligencia artificial y, como les decía, está optimizado para tareas autónomas. Lanzan Gemini Spark, un agente personal, funciona 24/7, puede redactar correos, gestionar alertas, crear guías de estudio o ejecutar tareas en segundo plano de forma proactiva. Más cosas, Gemini Omni, una nueva evolución enfocada en la creación, permite mezclar, editar, generar contenido y vídeo partiendo de cualquier entrada o tipo de entrada o formato. Y luego hay una revolución también dentro de YouTube. Por ejemplo, Antigravity, una plataforma que permite a la IA construir sobre la marcha aplicaciones, mini apps, simulaciones visuales, paneles dinámicos personalizados, según lo que el usuario está intentando resolver. Y luego otra nueva herramienta, Ask YouTube, pregunta YouTube. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora no tenemos que tragarnos un vídeo si queremos encontrar un punto exacto. Se lo ponemos en el buscador y la IA te responderá saltando directamente al momento del vídeo donde se explica. Todo esto, como les decía, un momento en el que están en lucha todos los buscadores y que presenta NVIDIA. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué va a contar al final del mercado? Pues ojo, tiene muchas respuestas por la propia incertidumbre geopolítica. Lo explicaba en Mercado Abierto con Lucía Martín, Franco Machiavelli. Espera, y ahí está la clave, ya se esperan buenos resultados. ¿El mercado qué mira? Pues lo que no se puede medir, lo que no se puede esperar, que son las estimaciones, son las guías, las proyecciones y el guidance. ¿Qué está ocurriendo? Pues que evidentemente el cierre del estrecho de Hormuz también está perjudicando a mucha materia prima clave que es precisamente para la generación o la creación de chips como el helio, el bromo, el aluminio, el azufre, etcétera. Todo esto empieza a bloquearse también. Ya no estamos hablando de un problema de demanda, estamos hablando de un problema de oferta. Pues ahí está, el problema que se puede encontrar en el estrecho de Hormuz. Ojo, que ese es uno de los temas que han tratado en la cumbre que han mantenido en Pekín Xi Jinping y Vladimir Putin. Enseguida nos iremos hasta China para que Rafael Galán Perpe nos cuente los detalles. Dice Xi a Putin que la reanudación del conflicto en Oriente Medio sería inaceptable. Ha lamentado Xi ante Putin las tendencias hegemónicas en el escenario internacional. Han extendido el tratado bilateral de buena vecindad entre sus países y también han defendido el orden internacional justo. Putin lo que quiere es venderle ese Fuerza de Siberia 2, un gasoducto de unos 2.700 kilómetros que llevaría el gas por Siberia hasta China. El anterior gasoducto por la guerra de Ucrania se quedó cortado. Enseguida contaremos todo lo que ha dado de sí cuando el Banco Popular de China ha mantenido su tipo de interés de referencia en el 3%, 13º mes consecutivo, y cumple los pronósticos. Todo esto también en un día en el que en las bolsas vemos caídas. El índice Nikkei de Tokio ha abierto por debajo de los 60.000 por primera vez en 3 semanas. Cae un 1,5%. La preocupación
del aumento de los tipos de interés. También tenemos al Hang Seng de Hong Kong cayendo medio punto, al Kospi surcoreano casi un 1,8%. Y otra noticia de esta madrugada: la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para avanzar en esa implementación del acuerdo comercial que se firmó el pasado mes de julio entre los dos países. Recuerden, Europa les quita prácticamente todos los aranceles a los productos estadounidenses. Estados Unidos nos pone un arancel del 15%. Y otro punto de tensión en Estados Unidos: el rendimiento del bono a 30 años ha alcanzado durante la jornada su nivel más alto en casi 19 años, el 5,2%, impulsado por la subida del precio del petróleo y la inflación en el mes de abril, que superó las expectativas. Así que pendientes de lo que puede pasar en Hormuz. Terminaba la reunión de los ministros del G7. El anfitrión, Francia, su ministro de Finanzas, Roland Lescure. Todo el mundo está de acuerdo en que la máxima prioridad es restablecer la normalidad en los flujos comerciales. Pedimos la reapertura del estrecho de Hormuz. Pedimos una solución duradera al conflicto. Seguiremos de cerca sus repercusiones junto con las organizaciones internacionales. Quiero dejarlo claro: el estrecho de Hormuz debe estar abierto y de ser de libre tránsito. Pues así vienen las tensiones en este miércoles 20 de mayo de 2026, con los futuros ahora mismo no auguran una apertura al alza, ni mucho menos. El del Eurostoxx 50 se deja ahora 6 décimas, 5.827 puntos, menos, prácticamente un 0,1%. El del S&P 500 a 7.373, cuando quedan 53 minutos para que comience a moverse el del IBEX 35. Luego, a partir de las 8:10, en la entrevista Capital, hablaremos de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde el punto de vista técnico, con Luis Vicente Muñoz, que entrevistará a Juan Carlos Galindo, que es investigador y perito especializado en delincuencia económica, y luego será uno de los temas de la gran tertulia de la economía, con Juan Pedro Moreno, Miguel Córdoba y Antonio Sanabria. Pero antes de que lleguemos a todo eso, la primera parada, con Íñigo Jalón y Esther La Paz en la parte técnica. Vamos ya con los titulares. Maite Gutiérrez. Las noticias capitales. Y empezamos, Maite, buenos días, con el último informe de perspectivas de la ONU. Prevé que la economía mundial crecerá un 2,5% este año, 2 décimas menos que lo que habían previsto el pasado mes de enero, como no, por el impacto del conflicto en Oriente Medio. Buenos días. Para 2027 la ONU anticipa una leve recuperación, hasta el 2,8%, por un mercado laboral sólido, la demanda de consumo y la inversión vinculada a la inteligencia artificial en algunas economías, pero será insuficiente para revertir el deterioro del panorama global. Según el informe, el principal impacto se concentra en el sector energético, con restricciones de oferta, aumento de precio del petróleo y mayores costes de transporte y seguros, lo que se traslada a las cadenas de suministro y eleva los costes de producción en todo el mundo. Ojo, pero no se queda ahí la ONU. También advierte de que la guerra ha interrumpido la tendencia de la caída de la inflación, que se iniciaba en 2023. Por lo que subiría del 2,6% en 2025 al 2,9% en 2026, mientras que en los países en desarrollo el repunte será más acusado, de 1 punto al 5,2% por el encarecimiento de la energía, el transporte y las importaciones. En los mercados, el informe destaca que aunque el impacto inicial ha sido hasta ahora limitado, ha presionado al alza el rendimiento de la deuda. Oriente Medio registrará la mayor caída, Estados Unidos mantendrá una relativa resiliencia y Europa sufrirá una mayor exposición energética. Asia mostrará un desempeño más sólido, con China e India en expansión, pero a menor ritmo. Vamos con el capítulo de la guerra. El presidente Donald Trump de Estados Unidos da a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días, dice, un acuerdo nuclear y poner fin al conflicto. Aunque no ha concretado la fecha, señala que puede ser viernes, sábado, domingo, aunque luego señala que quizá a principios de la próxima semana. Reconoce que ayer iba a reanudar los ataques y que lo retrasó a petición de sus socios del Golfo para dar espacio a las negociaciones. Su vicepresidente, J.D. Vance, cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo y que ha habido avances en las negociaciones para poner fin al conflicto e insiste en la cuestión nuclear.
Queremos mantener reducido el número de países que poseen armas nucleares y por eso Irán no puede tener un arma nuclear. Además, todas las demás cosas que debían preocuparnos, como que ellos mismos que lo utilizaran como moneda de cambio y para ejercer control económico en negociaciones económicas, simplemente no queremos que tengan un arma nuclear. Vance confirma que su país no retirará a todos sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar así la seguridad de Estados Unidos e intentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa. El presidente chino, se lo contábamos, Xi Jinping ha recibido en Pekín a su homólogo Vladimir Putin, ruso. Ha destacado el suministro energético fiable y estable que quiere proveer Rusia a China. Afirma que la cooperación en el sector energético se ha profundizado en un contexto de incertidumbre, ya que China importa aproximadamente el 45% de su gas y petróleo por el estrecho de Hormuz. Moscú espera avanzar en el proyecto Fuerza de Siberia 2, un gasoducto de unos 2.900 kilómetros que transportaría gas ruso a China a través de Mongolia y que lleva años pendiente de un acuerdo definitivo. También Putin ha defendido un orden internacional justo. Y eran las 6:15 de la mañana cuando se anunciaba que la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo acababan de llegar a un acuerdo para desbloquear el acuerdo arancelario con Estados Unidos. El escollo estaba en dos regulaciones que implementan las reducciones de esas tasas previstas en la declaración conjunta entre ambos bloques. El primer punto elimina los aranceles aduaneros restantes sobre bienes industriales de Estados Unidos y concede acceso preferencial al mercado para determinados productos del mar y agrícolas no sensibles procedentes de Estados Unidos. El segundo se centra en prorrogar la suspensión de aranceles para las importaciones de langosta. A cambio, se fija una tasa del 15% a un gran número de productos europeos. Y volviendo otra vez al capítulo de la guerra, los ministros de Finanzas del G7, que concluían su reunión de 2 días en París, piden la apertura del estrecho y que se mantenga la presión precisamente sobre Rusia. Para que no pueda aprovechar el conflicto en Oriente Medio para obtener más fondos y emplearlos en la invasión de Ucrania. Es un acuerdo de mínimos de un G7 marcado por las discrepancias con Estados Unidos por la guerra de Irán. El ministro francés de Economía, Roland Lescure, destaca que tomarán las medidas necesarias para evitar una crisis alimentaria. Sabes que cuanto más tarde la reapertura de Hormuz se refiere, más difícil será para nuestras economías. Y mientras tanto, como saben, en marzo coordinamos la liberación de reservas estratégicas y también acordamos evitar medidas no cooperativas, como las prohibiciones de exportación. Creemos que las medidas específicas y temporales son las más eficaces dirigidas a hogares y empresas más afectadas. El G7, que ha decidido movilizar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para que vigilen la situación, en particular en países como Irak, que se ve privado de casi todos los ingresos por la exportación de su petróleo. Señalan que no es una opción que Rusia pueda sacar partido de la situación en Oriente Medio. Y un último apunte, la Comisión, precisamente para evitar esa crisis alimentaria, ha presentado un plan de acción esta noche para reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y aumentar la producción en la Unión. Con un paquete de medidas a corto y largo plazo que incluyen un apoyo financiero a los agricultores antes del próximo verano para asegurar el abastecimiento. El objetivo del plan quiere también impulsar el uso de productos alternativos. Según la Comisión Europea, gracias al apoyo financiero, los agricultores podrán garantizar el abastecimiento de fertilizantes. Ahora quedan 200 millones de euros de la reserva agrícola que se utilizarían para este plan. El comisario de Agricultura, Christopher Hansen. Movilizaremos apoyo financiero para nuestros agricultores y les permitiremos recibir su dinero de la PAC antes de garantizar la liquidez para la próxima temporada de siembra. Segundo, más soluciones europeas. Necesitamos reducir nuestra dependencia de las importaciones de fertilizantes procedentes de terceros países, haciendo mejor uso de los fertilizantes orgánicos disponibles, las soluciones de base biológica, pero también intensificando nuestra producción nacional de fertilizantes aquí en Europa. Tercero, un mercado más justo y transparente. El comisario recuerda que la modificación del presupuesto debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados, a los que pide rapidez para la liquidez y que esté disponible cuanto antes. Gracias, Maite. 7:14, ahora antes en Canarias. Vamos con la agenda del día que nos trae Sara Bot. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Muy buenos días. Miércoles y comenzamos en Reino Unido, que publica el IPC y los precios al productor de abril, referencia que también se espera en Alemania. Llegará el dato inflación en la zona euro y alemana subasta a 10 años. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado inmobiliario, inventarios de crudo y las actas de la reunión de la Fed. En el Día Mundial de las Abejas, ¿tú crees que el señor Google me daría algo de lo que ha presentado? Jeje, chao. Pero si tú ya eres inteligente, ¿para qué quieres más? Gracias, Sara. Hasta dentro de casi una horita.
Capital. La bolsa y la vida. Miguel San Martín. Pues vamos a hablar de la IA. Les contaba todo lo que ha presentado Google, que luego lo ampliaremos. Pero ayer les contábamos en el resumen de prensa, lo decía Wall Street Journal, que cada vez hay más protestas. Incluso hubo en alguna ciudad de Estados Unidos en las calles sobre la IA, sobre los desarrollos que está trayendo y el impacto posible en el empleo. Cuéntanos, Luis Vicente Muñoz, buenos días. Muy buenos días. En Estados Unidos están haciendo una rebeldía contra la inteligencia artificial que va mucho más allá de los titulares sobre grandes inversiones y nuevos modelos. Y ahí lo tenemos en la portada del Wall Street Journal. Ocurrió en una ceremonia de la graduación de la Universidad de Arizona y es todo un símbolo ya. There is a fear. There is a fear in your generation that the future has already been written. Los estudiantes que están entrando en un mercado laboral donde temen ser sustituidos o precarizados por algoritmos reaccionaron con hostilidad a un discurso que sonaba demasiado optimista y poco atento a sus miedos. Smith les pedía que ayudaran a dar forma a la IA, insistiendo en que el futuro está abierto para todos. La realidad es que lo que se está abriendo es una brecha creciente entre las élites tecnológicas y una sociedad que siente que la tecnología se les impone desde arriba. Hay datos duros que recoge la investigación social ya, en este momento. Una encuesta que acaba de publicar YouGov dice que el 71% de los estadounidenses cree que el desarrollo de la IA va demasiado rápido y solo un 2% piensa que va demasiado lento. Casi 2/3 de la población considera poco probable que la IA genere beneficios económicos que lleguen a todos y el doble se declara pesimista sobre los optimistas sobre el impacto a largo plazo que va a tener en la sociedad. Pew Research subraya que esta brecha entre expertos y ciudadanos está creciendo. Mientras el 56% de los expertos espera un impacto positivo de la IA en los próximos 20 años, solo el 17% de la gente comparte ese optimismo. Y la rebelión crece por territorios. Una encuesta de Gallup indica que el 71% de los americanos se opone a construir centros de datos de IA en su zona, en su pueblo. Apenas un tercio se declara a favor a pesar de las promesas de empleo nuevo, de ingresos fiscales que las grandes tecnológicas y las autoridades locales suelen poner sobre la mesa. Las razones de la oposición, pues el consumo masivo de electricidad y agua, la presión sobre las redes locales, sobre el paisaje y la percepción de que las ganancias se van a ir a empresas lejanas mientras las comunidades se quedan con los riesgos. El Wall Street Journal y otros medios documentan ya decenas de proyectos multimillonarios de centros de datos que se han retrasado o se están bloqueando por la contestación de los vecinos y también por la política. Desde Virginia hasta Texas, la sociedad está pidiendo límites. Varios sondeos coinciden en que la mayoría de los estadounidenses quiere que los humanos mantengan el control en decisiones críticas, desde el uso militar de la inteligencia artificial hasta la justicia o la sanidad. La paradoja es que esta rebelión llega justo cuando el país intenta acelerar la construcción de infraestructura para ganar la carrera global de la inteligencia artificial, lo que puede abrir un conflicto entre la agenda tecnológica de Washington y la de Silicon Valley. Esta rebeldía contra la IA puede verse como la convergencia de tres miedos, y es la conclusión. Un miedo laboral, destrucción de empleos, desigualdad de ganancias. Un miedo cívico, la pérdida del control democrático y la concentración aún más de poder. Y un tercero, territorial ambiental, un impacto físico de la infraestructura necesaria para sostener la era de los modelos gigantes de IA que no nos van a dejar un mundo precisamente bonito. Gracias, Luis Vicente. Uno de los temas luego en la gran tertulia de la economía a partir de las 8:20 de la mañana. Capital Asia. Vamos allá con las bolsas asiáticas. Como les decía, el índice Nikkei caminaba por debajo de los 60.000 puntos por primera vez en 3 semanas. ¿Qué es lo más destacado? Santa Torrecillas, buenos días. Buenos días, Miguel. Pues las bolsas asiáticas hoy están bajando en general por cuarta sesión consecutiva. Continúa además la liquidación en los mercados mundiales de bonos ante ese temor a que a una inflación duradera por la guerra y que haga que la Reserva Federal suba los tipos de interés este año.
año. En la bolsa de Japón, el índice Nikkei, como dices, está por debajo de esos 60.000 puntos, con un recorte del 1,3%, y estamos viendo recogida de beneficios en firmas ligadas a la tecnología, como es el caso de SoftBank, que está bajando un 6%, Tokyo Electron en torno al 4%, el fabricante de cables de fibra óptica Fujikura está bajando por quinta sesión consecutiva, hoy se deja un 8%, pero es que además ha anunciado unas previsiones que no han convencido al mercado. Mencionaba los rendimientos de los bonos, pues los del gobierno japonés se mantienen cerca de máximos históricos, el de 10 años 2,79%, hoy que además ha habido una subasta de bonos a 20 años y en parte ha supuesto un alivio porque ha tenido una fuerte demanda de más de 4 veces la oferta. Y en el mercado resuenan también las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a través de su red social X, en la que dice que está convencido de que el gobernador Kazuo Ueda sabrá dirigir con éxito la política monetaria de Japón. En las bolsas chinas, el CSI 300 está bajando de forma moderada, 0,3%. Hong Kong con recortes de medio punto porcentual, ahí con la atención puesta en esa reunión en Pekín del líder chino Xi Jinping con el presidente ruso Vladimir Putin. Y en la bolsa de Corea del Sur, el índice Kospi es uno de los que más baja esta mañana, en torno al 2%. Continúa la recogida de beneficios. Recordamos que ya acumula una subida el Kospi en lo que va de año de casi un 70%. Pues ahora nos vamos a China para hablar de esa reunión de Xi Jinping y Vladimir Putin en el día, como lo contaba yo en la entrada, que ha mantenido los tipos de interés. Sí, lo ha hecho según estaba esperando el consenso del mercado por 12º mes consecutivo. La tasa de préstamos, la LPR a un año, se ha mantenido en el 3%, a 5 años, que es la referencia para los préstamos hipotecarios, se ha quedado en el 3,5%. Rafael Galán Perpe, desde Shanghái, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como se esperaba, China ha mantenido tipos, ahí no ha habido sorpresa. Pues no, hace un par de días tuvimos los datos macro que ya estuvimos revisando y bueno, la verdad es que sí que vemos pues todavía sobre todo esa preocupación, esa desaceleración en la inversión en el sector inmobiliario, pero bueno, digamos que como era algo esperado que todavía este año las cosas sigan relativamente débiles, bueno, pues no se han tocado tipos. Por la parte de consumo también vimos pues cierta debilidad y es cierto que una bajada estimularía de alguna manera, bueno, pues el consumo, pero yo creo que están esperando a casi ya la segunda parte del año para tomar alguna actuación. Yo creo que en estos próximos meses no vamos a ver ningún cambio en los tipos de interés. Porque además con esa dependencia del estrecho de Hormuz, que ahora hablaremos de esa reunión con Putin, de Xi Jinping, no sé si hay también, hablando de ese consumo, preocupación por la inflación o también por ese mercado de bonos revolucionado en todo el mundo. Bueno, hemos visto un repunte de la inflación ligero en los últimos meses. Es cierto que teníamos, bueno, niveles negativos, por ejemplo, en los precios al productor, pues prácticamente 4 años en negativo, con lo cual, bueno, pues el aumento todavía, de alguna manera, es bastante moderado. Impacto, bueno, pues efectivamente ligero impacto quizá en los precios de la gasolina, pero que todavía no llega a ser preocupante. De alguna manera, bueno, pues China ya sabemos que tiene otros socios comerciales que pueden también suministrar, bueno, pues esa falta o esa carencia, ¿no?, de petróleo que está llegando desde Irán. Y bueno, en ese sentido sabemos también que por ejemplo, en la industria el uso del carbón pues todavía sigue siendo predominante, ¿no? Es prácticamente en ese sentido. Efectivamente, y en ese sentido tenemos ahí la oferta de Putin de ese gasoducto Fuerza de Siberia para ofrecerle energía barata, que es uno de los temas que han tratado en el encuentro. Efectivamente, las relaciones son muy positivas. Bueno, pues llegó ayer por la noche, pero antes pues Putin había grabado también un vídeo en el que decía que estaba encantado de volver a visitar Beijing. Es el 25º viaje
que Putin realiza al país. Tienen muy buena relación comercial, 16 años consecutivos que China es el primer socio comercial ya de Rusia y, por supuesto, vimos también que se realizó otro gasoducto hace años, que es verdad que las negociaciones duraron mucho tiempo, pero Rusia sí que está dispuesta a suministrar más energía, por supuesto, a China. Pues Rafael Galán Perpe, analista independiente de Shanghai, muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias a vosotros, buen día. Buen día. Y seguimos, Sandra, analizando Asia porque no sé si la caída del Kospi tiene algo que ver con ese fracaso de las negociaciones con Samsung, de los sindicatos y la empresa. Pues seguro que algo tiene que ver porque los títulos de Samsung están bajando un 3%. Finalmente han fracasado las negociaciones entre empresa y el sindicato. La huelga, por tanto, va a comenzar mañana jueves, va a durar 18 días y eso puede suponer miles de millones para la economía del país, que tiene una gran dependencia de las exportaciones de semiconductores. Las negociaciones por el pago de bonificaciones han fracasado, la mediación no ha dado sus frutos y las dos partes lamentan que la situación haya llegado a este punto. El representante sindical, Chao Shen-hong, señala que ellos aceptaron la propuesta de mediación. Queremos dejar claro que incluso durante el periodo de huelga nos mantenemos abiertos al diálogo y no cesaremos en nuestros esfuerzos para alcanzar un acuerdo. Permítanme reiterar que el sindicato aceptó la propuesta de mediación presentada por la Comisión Nacional de Relaciones Laborales. Samsung señala que las exigencias eran inaceptables y que iban a socavar los principios de gestión de la empresa. El gobierno de Corea del Sur amenazó el fin de semana con intervenir y ordenar un arbitraje de emergencia, alegando el impacto negativo que la huelga podría tener en la economía nacional. 7:26, hora antes en Canarias. Gracias, Sandra. De Asia nos vamos a hablar pues de lo de siempre, de la IA. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Y como les contaba, Google anunciaba el rediseño más significativo de su buscador en un cuarto de siglo, transformándola en una interfaz potenciada por ese motor de IA que es el Gemini 3.5 Flash. En la conferencia de desarrolladores, el gigante tecnológico detalló que el nuevo buscador está diseñado para expandirse y adaptarse de forma intuitiva a las necesidades del usuario, permitiendo describir requerimientos en un lenguaje más natural, largo y complejo. Así explicaba ese nuevo agente, el propio CEO de Google, Sundar Pichai. Companies used a mix of Flash and other frontier models. They could save a lot of money. Si las empresas utilizaran una combinación de Flash y otros modelos de vanguardia, podrían ahorrar mucho dinero. Para ponerlo en perspectiva, las principales empresas de Google Cloud procesan alrededor de 1 billón de tokens al día si trasladan el 80% de sus cargas de trabajo de otros modelos de vanguardia. Al 3.5 ahorrarían más de $1.000 millones anuales. Se trata de un ahorro real que podría reinvertir en su empresa. Gemini 3.5 Flash ya está disponible para todos los productos. El sistema dejará atrás el autocompletado tradicional para ofrecer sugerencias avanzadas en IA. Además, aceptará de manera nativa entradas multimedia, lo que permitirá realizar búsquedas combinando texto, imágenes, vídeos, archivos, pestañas de Chrome. Así lo habla de ese agente Sundar Pichai. Me entusiasma especialmente la incorporación de Gemini para la aplicación Gemini. Se trata de su agente de IA personal que te ayuda a desenvolverte en tu vida digital, actuando en tu nombre y bajo tus instrucciones. Se ejecuta en máquinas virtuales dedicadas a la nube de Google. Está disponible a las 24 horas del día, 7 días de la semana, y así puedes cerrar tu portátil. Además, Además, ha presentado la nueva evolución multimodal enfocada en la creación. Permite mezclar, editar y generar contenido y vídeo partiendo de cualquier tipo de entrada o formato. Como les decía, también ese pregunta YouTube que te busca en un vídeo el momento que quieras. Y ojo, gafas inteligentes Android XR. Para personas inquietas, Capital Radio.
Ponle imagen a tus inversiones.